Jacksonville, Florida, 2014. El sonido metálico de una pala golpeando el suelo rompe el silencio de un patio que ha guardado silencio por décadas. Bajo una vieja piscina y una pesada losa de concreto, un hombre remueve la tierra. Busca renovar el lugar, pero el destino tiene otros planes. De pronto, el metal choca con algo sólido. No es una piedra, no es una raíz. Es un objeto circular, cubierto de barro, que al principio parece un coco o un resto de escombro. El hombre lo limpia con cuidado, pero el aire se le escapa de los pulmones cuando nota las cavidades. Unas cuencas vacías lo observan desde el pasado. No es un objeto cualquiera, es un cráneo humano. En ese segundo, el aire se vuelve pesado, porque esa casa guarda un secreto que la ciudad intentó olvidar. Hace 21 años, alguien desapareció de ese lugar sin dejar una sola huella. Se tejieron teorías, se cerraron expedientes, y el tiempo cubrió las sospechas con concreto. Pero la tierra tiene memoria. Hoy, el patio ha hablado. Y lo que ha devuelto no es solo un cuerpo, sino la prueba de que durante 21 años, alguien vivió sobre una tumba sin saberlo, o sabiéndolo demasiado bien. Jacksonville, Florida, 1993. Para hablar de lo que ocurrió en Jacksonville, Florida, no podemos empezar por el final. Debemos empezar por ella. Bonnie Pascucci Heim no era solo un nombre en un expediente. A sus 25 años era el motor de su hogar. Quienes la conocieron la describen como una mujer de una organización impecable y una sonrisa constante. Trabajaba como jefa de oficina en la empresa de suministros de construcción de su suegro, un puesto que requería una mente aguda y una gran responsabilidad. Bonnie no era alguien que dejaba las cosas a medias, era la persona que mantenía todo en orden, tanto en el trabajo como en su casa. En su vida privada, su mundo tenía un centro de gravedad absoluto, su hijo Aaron, de solo 3 años. Bonnie era una madre presente, de las que planeaban el futuro en cada detalle. Vivía en una casa familiar en el área de Northside con su esposo, Michael Heim, y el pequeño Aaron. Para sus vecinos y amigos, eran la representación del sueño americano, una pareja joven, trabajadora, con un niño pequeño y una casa con jardín. Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad, Bonnie era una mujer que buscaba lo mejor para su hijo, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles en silencio. Bonnie era la persona más confiable que podrías conocer. Si decía que iba a estar en algún lugar, llegaba 5 minutos antes. Pero lo que más recuerdo es cómo hablaba de Aaron. Él era su vida entera. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en el bienestar de ese niño. En la oficina, ella era la que tenía todas las respuestas. Era brillante y muy dedicada. No era el tipo de persona que tomaba decisiones impulsivas o que huía de sus responsabilidades. Era alguien con los pies muy bien puestos sobre la tierra. La noche del 6 de enero de 1993, el clima en Jacksonville era fresco. Bonnie regresó a casa tras su jornada laboral, como cualquier otro día. Pero esa normalidad se rompió al caer la noche. Según los informes, tras una discusión doméstica, el silencio se apoderó de la propiedad. A la mañana siguiente, Bonnie no se presentó a trabajar. No llamó. No avisó. Para una mujer tan meticulosa como ella, esto era una señal de alarma inmediata. Su esposo afirmó que, tras la pelea, ella simplemente tomó sus llaves y se fue en su auto para despejarse. Pero cuando el sol salió el 7 de enero, Bonnie Heim ya no estaba. Se había desvanecido, dejando atrás su empleo, su hogar y, lo más inexplicable de todo, a su hijo de 3 años. Ese día comenzó un vacío que duraría décadas. No había rastro de violencia en la casa, pero tampoco había rastro de Bonnie. La mujer que siempre tenía un plan se había ido sin dejar ninguna instrucción, iniciando uno de los misterios más profundos de la historia de Florida. Tras la desaparición de Bonnie Heim, la noche del 6 de enero de 1993, el engranaje de la justicia en Jacksonville, Florida, comenzó a moverse, aunque de una forma inusual. A diferencia de otros casos, la alerta no nació de una denuncia familiar inmediata, sino del hallazgo de un objeto olvidado en un lugar público.
La mañana del 7 de enero, un empleado del hotel Red Roof Inn, cerca del aeropuerto, encontró el bolso de Bonnie en un contenedor de basura. Dentro, intactas, estaban sus tarjetas de crédito y $1.200 en efectivo. Para los investigadores del Departamento de Policía de Jacksonville, este fue el primer gran enigma. Nadie que planea una fuga voluntaria se deshace de una suma que representa meses de ahorros y libertad. Poco después, la policía localizó su Toyota Corolla plateado en el estacionamiento del aeropuerto. Al inspeccionarlo, los detectives notaron dos detalles técnicos que no encajaban con la versión de una salida apresurada. El asiento del conductor estaba desplazado hacia atrás, ajustado para una persona de gran estatura, muy por encima de la constitución física de Bonnie. En la alfombrilla del conductor se halló una huella de calzado que, aunque no fue concluyente en ese momento, generó dudas sobre quién fue la última persona en bajar de ese auto. Curiosamente, la denuncia oficial de desaparición por parte de su esposo, Michael Haim, se produjo solo después de que la policía lo contactara tras el hallazgo del vehículo. Michael sostuvo ante los investigadores que tras una fuerte discusión nocturna, Bonnie se había marchado sola para aclarar sus ideas. Su madre, Carolyn Haim, confirmó que Michael la llamó esa madrugada para que cuidara al pequeño Aaron, de 3 años, mientras él salía a buscarla durante unos 45 minutos. La escena en el hotel y el aeropuerto era contradictoria. Teníamos todas las pertenencias de valor de la víctima, pero ni un solo rastro de ella. No había signos de lucha en el auto, lo que sugería que quien lo dejó allí conocía bien a Bonnie o tuvo acceso total a sus llaves sin resistencia. El problema legal era absoluto. En 1993, sin restos biológicos y con un esposo que mantenía una versión coherente de una disputa conyugal, no había base para un arresto. Estábamos ante una ausencia, no ante un crimen confirmado por la ley. Mientras la búsqueda física se enfriaba en los lagos y bosques cercanos, en el interior de la casa de los Haim se gestaba el misterio más doloroso. Aaron, el hijo de ambos, comenzó a relatar fragmentos de esa noche a los trabajadores sociales. A pesar de su corta edad, sus palabras eran constantes y carecían de la ambigüedad propia de un juego infantil. El niño intentaba comunicar algo muy curioso. «Papi no puede despertar a mami». Y la frase que cerraría los expedientes durante 2 décadas. «Papi la lastimó. Papi la puso en el agua». Debido a que Aaron tenía solo 3 años, su testimonio fue considerado legalmente inadmisible. Sin evidencia física en la propiedad, la investigación se detuvo. El nombre de Bonnie Haim pasó de los titulares a los archivos de casos sin resolver, dejando una pregunta flotando sobre el asfalto de Jacksonville. ¿Cómo puede una persona desaparecer de la faz de la tierra, dejando todas sus herramientas para sobrevivir atrás? El tiempo no cura todas las heridas. A veces, solo las cubre con capas de olvido y concreto. Tras la desaparición de Bonnie en 1993, la vida de su hijo Aaron se fracturó. El niño fue alejado de Michael Haim y terminó siendo adoptado por la familia Fraser, cambiando su apellido para intentar dejar atrás el estigma de la tragedia. Sin embargo, Aaron Fraser nunca olvidó. A pesar de que solo tenía 3 años cuando su madre desapareció, las imágenes de aquella noche quedaron grabadas en su subconsciente, como una película borrosa, pero persistente. Durante su adolescencia, Aaron mantuvo una lucha interna. Por un lado, el vacío de una madre ausente. Por otro, la sombra de un padre al que siempre consideró responsable. En 2005, años antes de encontrar el cuerpo, Aaron tomó una decisión sin precedentes. Demandó a su padre biológico por la muerte por negligencia de su madre. En un juicio civil, donde el estándar de prueba es distinto al penal, un juez falló a favor de Aaron, otorgándole una indemnización de $26,3 millones y, lo más importante, la propiedad de la casa familiar en el 12501 de Dolphin Ridge Road. Diciembre de 2014. El patio de los secretos. Aaron regresó a la casa de su infancia, no para vivir en ella, sino para repararla y venderla. El 14 de diciembre, mientras trabajaba con un amigo y un trabajador en el patio trasero, decidió remover una vieja piscina elevada y una pesada losa de concreto que servía como base para una ducha exterior. Al clavar la pala bajo el concreto, el metal chocó con algo inusual. Aaron sacó una bolsa de plástico negra, rota por el tiempo. Al principio, al ver un objeto redondo y blanquecino, pensó que era un coco o un balón de fútbol viejo.
pero al limpiarlo con el agua de una manguera, el horror se hizo presente. Aparecieron los dientes y las cuencas oculares. Tras el impacto inicial, Aaron no tocó nada más. Llamó al número de emergencias y el Departamento de Policía de Jacksonville, JSO, regresó a la casa de Dolphin Ridge Road, el mismo lugar que habían registrado sin éxito en 1993. Los oficiales acordonaron el patio trasero como una escena del crimen activa. Antropólogos forenses y equipos de criminalística trabajaron durante días removiendo la losa de concreto por completo. No solo recuperaron el cráneo, desenterraron un esqueleto casi completo envuelto en restos de plástico negro. Junto a los restos encontraron un casquillo de bala calibre .22. Los investigadores recordaron de inmediato que Michael Haim poseía un rifle de ese mismo calibre en 1993. Sostuve el cráneo en mis manos y en ese momento supe que mi búsqueda había terminado. Sentí un frío inmenso, pero también una extraña paz. Mi madre, finalmente, me había encontrado a mí. El lugar del entierro era estratégico. Estaba bajo una capa de concreto que se vertió poco después de la desaparición. Durante 21 años, las personas caminaron sobre ella sin saber que Bonnie estaba allí, esperando que alguien rompiera el silencio. Agosto de 2015. Aunque Aaron sabía que era su madre, la ley requería pruebas. Debido al estado de los huesos tras 21 años bajo tierra, el proceso fue lento. En agosto de 2015, los análisis de ADN confirmaron oficialmente que los restos pertenecían a Bonnie Haim. La causa de muerte se clasificó como homicidio mediante trauma por proyectil de arma de fuego. 24 de agosto de 2015. Con el cuerpo identificado y el casquillo de bala como evidencia física que lo vinculaba con el arma que él poseía, la policía tuvo finalmente la causa probable necesaria. Michael Haim fue arrestado en su nueva casa en Waynesville, Carolina del Norte. Fue extraditado a Florida para enfrentar cargos de asesinato en segundo grado. Con el hallazgo de los restos en 2014, el velo de incertidumbre que cubrió Jacksonville por 21 años se rasgó por completo. Lo que antes era un expediente de persona desaparecida se transformó en una cacería judicial por asesinato. Las autoridades, lideradas por la Fiscalía Estatal, no se limitaron a los huesos. Reabrieron el archivo de 1993 y sometieron a Michael Haim a un escrutinio que no pudo evadir. Durante los interrogatorios tras su arresto en 2015, Michael mantuvo una frialdad que desconcertó a los detectives. Seguía negando todo, incluso cuando se le confrontó con el hecho de que su esposa estaba enterrada bajo el patio que él mismo había cuidado durante 2 décadas. Abril de 2019. El proceso legal fue una batalla de narrativa contra evidencia científica. La Fiscalía presentó 3 pilares que destruyeron la defensa de Michael. Se presentó el casquillo de bala calibre .22 hallado junto a los restos de Bonnie. Los peritos demostraron que Michael poseía un rifle de ese mismo calibre, un arma que según testigos, él solía usar y limpiar con frecuencia. Se demostró que la losa de concreto bajo la cual estaba Bonnie fue vertida poco tiempo después de su desaparición. Esto probaba premeditación y un esfuerzo deliberado por borrar el rastro. La inconsistencia del auto. Se retomó el dato de 1993. El asiento del Toyota de Bonnie estaba ajustado para un hombre de la estatura de Michael, 1,82 metros, no para una mujer pequeña como Bonnie. Bonnie no era una víctima pasiva. Semanas antes de enero de 1993, Bonnie había comenzado a dar pasos hacia su libertad. Había abierto una cuenta bancaria secreta bajo el consejo de su amiga de confianza, Bernadette Benn. Bonnie sabía que necesitaba un refugio. Había llegado a esconder depósitos de $100 y $200 en casa de su amiga, ahorrando para el depósito de un apartamento donde planeaba mudarse con Aaron. El 6 de enero de 1993, Bonnie dio el paso definitivo. Alquiló un apartamento. Estaba a solo días de comenzarlo. Bonnie estaba decidida. Me dio el dinero para que lo guardara porque tenía miedo de que Michael lo encontrara. Ella no se fue porque quisiera empezar de cero sola. Ella se estaba preparando para proteger a su hijo. Esa noche del 6 de enero, cuando no respondió mis llamadas, supe que algo se había roto para siempre. Michael Haim declaró que esa noche tuvieron una discusión sobre su matrimonio.
Según su versión, Bonnie se puso el abrigo, tomó las llaves de su Toyota Corolla plateado y salió de la casa a las 11 de la noche, dejándolo solo con Aaron. Sin embargo, el misterio se profundiza con los detalles técnicos. Bonnie dejó sus joyas sobre la mesa de noche. Dejó el árbol de Navidad todavía puesto. Y lo más importante, dejó a Aaron. Para una madre que había ahorrado dólar tras dólar solo para asegurar el futuro de su hijo, la idea de que se marchara para despejar la mente sin llevarse al niño era para todos los que la conocían una imposibilidad absoluta. El momento más devastador del juicio ocurrió cuando Aaron Fraser subió al estrado. Ya no era el niño de 3 años confundido, era un hombre que miraba directamente al hombre que le arrebató a su madre. Aaron relató cómo el trauma de su infancia no era una invención, sino una memoria grabada a fuego. Su testimonio fue la pieza final que dio sentido a los restos óseos. Mi padre siempre supo que ella estaba allí. Me alejó de ella, pero no pudo alejarme de la verdad. Michael Haim pensó que el tiempo era su aliado. Pensó que si los años pasaban, el caso moriría. Pero olvidó que la ciencia avanza y que el amor de un hijo por su madre no tiene fecha de caducidad. El suelo habló, porque Aaron nunca dejó de escuchar. Tras solo unas horas de deliberación en mayo de 2019, el jurado pronunció la palabra que Jacksonville esperó por 26 años. Culpable. Michael Haim fue condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Bonnie Haim finalmente recibió una sepultura digna. Y Aaron Fraser, aquel niño que nadie escuchó, finalmente pudo silenciar los fantasmas de su infancia. La verdad, aunque enterrada bajo concreto y mentiras, siempre encuentra la forma de salir a la luz. El caso de Bonnie Haim no es solo una crónica policial. Es un recordatorio de que el tiempo no borra la verdad, solo la pone a prueba. Durante 21 años, una familia vivió sobre una mentira sellada con concreto. Pero lo que el asesino nunca pudo enterrar fue la memoria de un hijo. Este caso transformó la manera en que la sociedad de Jacksonville y el sistema judicial ven los testimonios infantiles. Lo que en 1993 fue descartado como fantasía de un niño de 3 años, resultó ser la descripción exacta de un crimen. Hoy, la historia de Aaron Fraser es un símbolo de resiliencia. El niño que tuvo que convertirse en el investigador de su propia tragedia para devolverle el nombre y la dignidad a su madre. La lección que queda en los archivos de Florida es contundente. No hay bloque de cemento lo suficientemente pesado, ni décadas lo suficientemente largas, para silenciar a quien reclama justicia. Al final, Bonnie Haim no desapareció. Ella esperó pacientemente, bajo el suelo de su propio hogar, hasta que la única persona que nunca dejó de creerle, regresó para rescatarla del olvido. La justicia tardó 26 años en llegar, pero cuando lo hizo, demostró que la tierra tiene memoria y que el amor de un hijo es, al final, la herramienta forense más poderosa del mundo.